中国人民解放军仪仗队列队完毕，请您检阅。 El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece dispuesto a profundizar aún más su disputa con China y avanzar a una guerra comercial plena, arrastrando a la economía global en este enfrentamiento. Hasta ahora, hubo escaramuzas importantes e intercambio de disparos, seguidos por lo que parecía un alto el fuego en el que podría prosperar una negociación. En efecto, en la primera mitad del año, Estados Unidos impuso una serie de aranceles a productos importados de China, incluyendo materias primas estratégicas como el acero y el aluminio, por un total de 50.000 millones de dólares. China, obligada a no pasar por alto el ataque, respondió en una escalada moderada, arancelando productos estadounidenses por 3.000 millones de dólares. Pero las últimas medidas anunciadas por el mandatario amplían el conflicto. Trump pretende imponer aranceles que estarán en vigor el próximo 24 de septiembre, afectando importaciones chinas por 200.000 millones de dólares. Esos aranceles comenzarán en un 10% y se incrementarán hasta un 25% a principios de 2019, a menos que ambos países alcancen un acuerdo. En caso de que esto no ocurra o de que China responda con aranceles a productos norteamericanos, Trump amenaza con hacer entrar la disputa a tercera fase, en la que Washington podría agregar nuevos aranceles a otros bienes de origen chino por 267.000 millones de dólares, lo cual cubriría prácticamente la totalidad de las importaciones chinas de Estados Unidos. We're having a tremendous impact on China. We're doing a very good job with China. China's been taking advantage of the United States for a long time, and that's not happening anymore. We can't let that happen. And if there's a retaliation against our farmers and our industrial workers, our ranchers, if any of that goes on, we're going to kick in another $257 billion, and that'll be also at 25%, which we don't want to do, but we probably will have no choice. De hecho, China ya contraatacó. Anunció que se ve obligada a adoptar una serie de contramedidas, arancelando productos estadounidenses por 60.000 millones de dólares, lo que entraría en vigencia también el 24 de septiembre, el mismo día de la de Estados Unidos. Por eso, el próximo lunes podría ser el inicio de la guerra comercial total entre las dos mayores economías del mundo. 针对美方的举措，中方不得不进行反制。 来坚决地捍卫我们自身的正当合法权益，维护全球的自由贸易秩序。同时，正如刚才你指出的，美方的这一新的举措，也给双方的磋商带来了新的不确定性。 El proteccionismo del siglo XXI de Trump se basa en las agresivas estrategias comerciales que el magnate empleó a lo largo de su carrera empresaria, que buscan presionar al máximo a sus competidores para asfixiarlos y forzar una negociación más ventajosa. Pero la compleja dinámica de la economía global no funciona igual que un modelo de negocios acotado a transacciones particulares y vuelve poco efectiva la táctica de apostar toda la política económica a la reducción de los déficits comerciales bilaterales. Según la lógica de Trump, los aranceles aplicados a los productos chinos harían que los insumos y productos fabricados en Estados Unidos sean más baratos que sus contrapartes extranjeras, fortaleciendo la economía y los negocios nacionales. Pero en la práctica, muchas compañías estadounidenses ya aseguran que las medidas de Trump están afectando sus negocios y creen que la guerra comercial plena con China sería aún peor. The president has said that he is doing this, he is imposing these tariffs as a means of exerting pressure on China to change many of their policies that he does not like, such as their intellectual property and technology acquisition policies. The president is either lying or extremely confused about the nature of this crusade that he's come upon. But it is, in fact, U.S. importers and ultimately U.S. consumers who bear the brunt of these tariffs, because domestic producers have to pay more to source the goods that they need, and that means that they must charge more to customers at the end of the supply line. Trump tiene otros frentes simultáneos abiertos, como la renegociación aún no concluida del NAFTA, en la que Canadá no está dispuesto a aceptar algunas de las nuevas condiciones de Washington, y la Unión Europea, que está expectante ante estos escenarios porque tiene sus propias discusiones comerciales con Estados Unidos.
En el contexto de la crisis de los mercados emergentes, una guerra comercial total entre China y Estados Unidos podría desencadenar una gran crisis global con recesión aguda y proyección al sistema financiero internacional, quizás más dañina que la registrada en 2008 a raíz de la burbuja inmobiliaria estadounidense. Trump pareciera haber dejado una puerta abierta a las negociaciones con Beijing al no incluir los icónicos y demandados productos Apple en los nuevos aranceles. Pero la respuesta china, que desafía sus amenazas, lo llevó a subir el tono de las declaraciones, acusando a los chinos de intentar interferir en las próximas elecciones de medio término de noviembre, atacando a la economía estadounidense. Este clima de asperezas, intransigencia y denuncias podría provocar la suspensión o el fracaso de las conversaciones bilaterales previas para esta semana en Washington. El Fondo Monetario Internacional ya calcula que solo con el actual escenario de respuestas golpe a golpe entre China y Estados Unidos, toda la economía mundial dejaría de crecer un 0,5%. Si esta situación se transforma en una guerra abierta, los daños podrían ser mucho mayores. Después de tantos años, las economías de Estados Unidos y de China ya son interdependientes. El crecimiento de ambas economías depende mucho de lo que pase con la otra. Entonces la pregunta, Raúl, es, estamos hablando de que el lunes es un día en relación a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las tarifas. ¿Pero no está pasando algo ya? Y ya está pasando porque hay muchas empresas, como vos decís, que están vinculadas, no solo los países, sino imagínate las grandes corporaciones que ya tienen un cliente fijo de un lado o del otro y tienen las entregas pendientes. Lo que sucedió es que muchos apuraron las entregas esperando las medidas. E inclusive todavía hay, digamos, un puente más importante, porque recordemos que el lunes suben los aranceles, lo que planteó Donald Trump, subir los aranceles a un 10%, y en enero subir otro 25%. Es decir, Sí, claro. Hay muchos que están apurándose para llegar antes de enero. Recordemos que un viaje en barco de estos containers desde el sur de China hasta las costas de California tarda 20 a 25 días, con lo cual tienen que tomar sus prevenciones. Y hay algunos hechos que, por lo menos visto de afuera, resultan curiosos, ¿no? Que ya están sucediendo. Por ejemplo, que dos cadenas comerciales de Estados Unidos estén anunciando, nada menos que Walmart es una, la otra Target Corporation, que van a aumentar los precios a raíz del aumento de los aranceles, que en agosto, fíjate, a propósito estábamos contando, fue el mes de superávit comercial récord para China con Estados Unidos. Es decir, tal fue el adelanto de las ventas que llegaron a un nivel récord, es decir, produciendo exactamente lo contrario de lo que busca Trump, Exacto. es decir, reducir el superávit. Otros hechos, por ejemplo, hay una importante empresa fabricante de juguetes de China, Lungcheon se llama, que abastece a Hasbro, una importante Sí. marca estadounidense. Hasbro le pidió a esta empresa china que adelantara toda la producción y entregas que tenían previsto para los próximos meses, justamente para anticiparse a esta cuestión de los aranceles. Un montón de fenómenos que se están dando en el cual dan por hecho que esto va a ocurrir, el tema Pero del te aumento de hago una aranceles, ¿no? pregunta con una palabra que nosotros acá en la Argentina conocemos mucho. Estás hablando de suba de precios. Sí. ¿Puede haber inflación en Estados Unidos a propósito de esto? Es de lo que empieza a hablarse, curiosamente, ¿no? De que puede haber inflación por la cantidad de productos y elementos. Estamos hablando desde juguetes hasta mariscos, pasando por guantes de béisbol. Claro, por es algo que ejemplo, afecta digamos, algunos claramente productos. al bolsillo del ciudadano. Claro, de Ajá. todo tipo, Ujú, desde claro. alimentos hasta las cuestiones de indumentaria o simplemente de recreación, que parecen menores, pero que empiezan inclusive a descubrirse que tienen origen en China. Entonces este problema, esto que se llama guerra comercial, quizás se exagera un poco lo de guerra comercial, tiene efectos económicos indudables, para países que no están acostumbrados a tenerlos. Claro, ese es el claro, problema. claro. Para un país periférico Claro. como Argentina o cualquiera de América Latina, esto es más común que ocurra este tipo de cosas y que tenga un impacto. Estados Unidos y China seguramente no están ¿Y acostumbrados. qué a pasa esto. con el resto del mundo, entonces, José? Digamos, ¿cómo lo podemos medir en términos del sistema mundo? Bueno, a ver, me parece, por un lado, yo diría, no, digamos, hay que poner en cuestión la idea de que la eliminación de las barreras al comercio es la solución para los problemas del mundo. Las guerras comerciales generan efectos desiguales, repercuten en todo el mundo y generan efectos desiguales según los diferentes países. Ahora,
dos países que representan sumados algo así como el 40% del PBI mundial, que están muy imbricados, Rulo lo decía bien recién, Estados Unidos tiene un déficit comercial feroz con China y que China recicla comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, el principal poseedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se habla de China América en muchos lugares, ¿no? Porque están muy imbrincadas las dos economías. Que empiece una guerra comercial obviamente va a tener un efecto por ahí, no tanto en términos de las exportaciones del resto de los países y demás, sino de enlentecimiento del proceso de crecimiento mundial que se venía registrando como salida a la crisis del 2008-2009. Claro. Digamos, el mundo había empezado lentamente a salir de la crisis que estalló en el 2008 en Estados Unidos, después tuvo un capítulo fuerte en Europa 2010-2011. Se había empezado a recuperar, Estados Unidos venía creciendo fuerte, China había recuperado el último año y medio tasas interesantes de crecimiento, varios países europeos habían empezado a crecer de nuevo. Lo que podría ocurrir, me parece a mí, con esta guerra comercial, no es tanto un efecto sobre las exportaciones de tal rama o sector de diferentes países, sino que el proceso de crecimiento mundial se haga un poco más lento. Eso sí podría afectar al resto del mundo de manera sistémica. Nati. Sí, quería complementar antes de darte una oración de lo que te quería decir también sobre lo que decía Raúl. Ford, General Motors, Fiat Chrysler ya están pensando que va a haber un aumento de 1.000 millones de dólares en lo que hace a la suba de aranceles al aluminio y al acero, que va más allá de China y que involucra también aliados estadounidenses. Y esto es el alza de costos y demás. Y vos preguntabas, ¿ahí puede haber inflación? Sí. Bueno, mirá lo que está pasando, ya esto está previsto en la producción futura. Pero lo que sí no quiero dejar de decirte es que hay un silencioso impacto, pero ya visible, en el comercio mundial. ¿Dónde se está viendo? Esto se está viendo en la cumbre del G20, que este año tiene lugar en Argentina y que el próximo año se va a ver en Japón también. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, a principios de este año hubo un juego entre los participantes, de los ministros de finanzas, que era estilo multiple choice y todos más o menos se encaminaron a que el sistema multilateral de comercio lo quieren. Quieren multilateralismo, pero hay que reformarlo. No está funcionando así. La crisis de la OMC y los cuestionamientos de los Estados Unidos a la misma están evidentemente la llegada de Trump dinamitó manifestándose. todo lo que quedaba. Exactamente. Pero no se va a Estados Unidos. O sea, no patea el tablero. Claro. Propone un cambio drástico con ese juego de ir a una embestida fuerte. Y ahora, en la última cumbre de comercio e inversiones que tuvo lugar aquí en Argentina hace unas semanas, también acordaron que hay que reformar la OMC. Y toda esta guerra comercial que estamos viendo tiene que ver con esto que se la cruza totalmente. Y no es lo único, porque se supo, además, se dieron a conocer una suerte de sanciones a China por haber comprado armamento a Rusia, ¿no? Se anunciaron hace horas, nada más, sanciones contra Rusia por una ley que rige en los Estados Unidos desde agosto de 2017. Esa ley restringe todo contacto con la inteligencia y las Fuerzas Armadas rusas, y en este caso, por supuesto, las sanciones contra China. China no se quedó atrás en responder, dijo que no va a aceptar bajo ningún punto de vista esto por esta compra de cazas, aviones cazas y un sistema de defensa. Vladimir Putin a su vez ya dijo inclusive que es posible que se cambie el dólar como moneda de cambio en operaciones en Rusia. El rublo había crecido las últimas semanas, hoy decayó justamente por este motivo. Esta ley se aplica por tres motivos. Uno es la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016. Dos es la intervención de Rusia en asuntos europeos. Y tres, la anexión de Crimea en 2014. Estamos hablando de la anexión de un territorio que hasta ese momento pertenecía a Ucrania. No deja de ser raro al mismo tiempo que Estados Unidos utilice estas sanciones ahora contra China, convengamos que es contra el área militar china, ¿no? Pero al mismo tiempo está uniendo a China con Rusia de una manera como no estaban unidas antes. El dato es que es el mismo fiscal, Robert Mueller, el mismo fiscal que persigue a Donald Trump justamente por la injerencia rusa en las elecciones de 2016, quien aplica esto, inclusive contra individuos rusos y contra individuos chinos que comercian o que tienen algún vínculo con intereses norteamericanos.